Bienvenidas, compañeras, compañeros, a esta nueva emisión de Alternativas. Luis Guillermo Pérez, miembro del directorio del Pacto Histórico, candidato a senador en Colombia y también ha sido magistrado de la autoridad electoral en el país de hermano, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar un poco de lo que está pasando ahorita y tratar de resolver mínimamente, de compensar mínimamente este proceso de desinformación intencional al que nos tienen sometidos entre pueblos hermanos precisamente para que no podamos hermanarnos en nuestras luchas. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pedro. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Un gusto de volver a estar en este espacio muy importante para no solamente el Ecuador, sino para América Latina. Bueno, están ustedes en la recta final para la primera vuelta de unas elecciones históricas porque están creando las condiciones para dar continuidad al único gobierno de izquierda que ha habido en toda la historia de Colombia. ¿Cómo ves vos el panorama y cuáles son los principales peligros? Bueno, tenemos una campaña que cuenta con un gran fervor popular, viajando con nuestro candidato Iván Cepeda Castro en todos los rincones del país. Recibe el amor que siente el pueblo por Gustavo Petro Urrego, se le traslada a Iván Cepeda Castro. Y ese fervor popular pues ha hecho también que vaya creciendo en las encuestas, que se vaya alimentando la Alianza por la Vida, que es donde se reciben sectores distintos del pacto histórico, de otras fuerzas políticas, de otros liderazgos sociales, y todo indicaría que es posible que lleguemos a ganar en primera vuelta. Hace 4 años no teníamos gobierno, hace 4 años teníamos todo absolutamente en contra del establecimiento, en contra de la gran prensa, y aún así pudimos vencer en las elecciones. Yo era magistrado del Consejo Nacional Electoral en ese momento y pude evitar que nos robaran 820.000 votos al Congreso, que eran 4 curules al Senado, 2 curules a la Cámara. Pude evitar en la segunda vuelta que nos robaran la elección presidencial, porque ya tenían el fraude montado desde la registraduría para declarar ganador a Rodolfo Hernández. Hoy tenemos la preocupación es sobre la posibilidad de un fraude, dado que la registraduría viene contratando desde hace varios lustros a una empresa que se llama Thomas Gret Sons. Tiene este nombre británico, pero los dueños son tres hermanos, los hermanos Bautista, dos de ellos condenados en Estados Unidos ya hace algunos años, y que son los que han venido monopolizando eh, los procesos electorales, son los que venden sus servicios a través de su software a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y en el momento hay una confrontación muy grande entre el presidente de la República y esa firma, con el enorme poder corruptor que tiene, porque era además la firma que venía realizando los pasaportes de los colombianos y colombianas, un contrato de exclusividad también de varios años. El presidente ha terminado con eso, ha denunciado el monopolio que viene ejerciendo también en este tema electoral, que es un tema de soberanía nacional, que es sensible a la democracia colombiana, a todas las fuerzas políticas. Y esta firma es la que ha sido contratada regularmente por la propia registraduría, así que no La nos da ninguna registraduría en el caso garantía. del Ecuador es del registro civil, por si acaso. Disculpa, Luis Guillermo. Eso, y aquí la registraduría, además de hacer el registro civil, la registraduría organiza logísticamente las elecciones, tiene esa facultad, Mm. ¿sí? Y contrata siempre a una empresa privada, que es la que estoy mencionando, de los hermanos Bautista. Estos Esta hermanos empresa está bautistas en son de una, nacionalidad colombiana, Luis Guillermo. sí, sí, son colombianos. Es decir, que es una Y, pantalla como inversión extranjera, pero en realidad es una forma de protección para fuga de capitales y pagos mal habidos, no, pero y en para, realidad es un operativo del propio aparato de la derecha ahí en Colombia. sí, no, y de hecho han participado recientemente en las elecciones de Honduras,
donde a través de una de sus filiales eh, hicieron el preconteo, o sea, que se prestaron allí para el fraude contra el pueblo hondureño, contra la democracia hondureña. Aquí esa filial se le retiró del consorcio por el escándalo, pero los mismos técnicos de la misma empresa son los que hoy van a hacer de nuevo el preconteo para la elección presidencial del 31 de mayo, que es un preconteo que no tiene valor jurídico, que no tiene valor vinculante, pero se ha convertido en una tradición en Colombia que una vez esa firma declara el preconteo, lo presenta a la registraduría, se da por un hecho que es así, que eso coincide con los resultados, y a las 2 o 3 horas quien ha perdido reconoce la victoria de la otra persona sin esperar realmente que pasen los escrutinios. Los escrutinios pueden tomar una semana o incluso más, ¿no? Por ejemplo, tuvimos elecciones el 8 de marzo y aún el escrutinio del Senado de la República, donde yo fui candidato por el pacto histórico, no termina. O sea, y aún podría pasar mes y medio antes de que termine el escrutinio. Pero en el preconteo, pues ya se dijo quiénes eran los senadores Se crean las electos. condiciones para validar un fraude, ¿no? Se crean las condiciones para movilizar tanto a la prensa interna como a la internacional y algunos sectores para aducir que ciertos resultados son incólumes y más bien desprestigiar cualquier posibilidad de un resultado real en las elecciones. Cosa que ya sucedió, por ejemplo, en el caso del Ecuador desde el 2021 y la gente no le ha prestado mucha atención. La candidata Luisa González lo hizo el año anterior, ¿no es cierto? Y una cantidad de analistas, inclusive de izquierda, que se portaron, por ejemplo, tremendamente intransigentes en lo que tenía que ver con las elecciones en Venezuela. En el caso del Ecuador, inmediatamente reconocieron las elecciones como válidas, cuando la evidencia ha seguido montando, no solamente en términos estadísticos, sino lo que acabas de mencionar, el hecho de que se va perfilando una tecnología que ha sido aplicada al menos a nivel continental para manipular los resultados electorales. Y son las mismas firmas con las mismas tecnologías, Cambridge Analytica. Entonces, es toda una preparación que no solamente incluye el hecho electoral, sino que son una serie de temas de marketing político, de propaganda, de manipulación psicológica, de manejos institucionales también que atentan contra estos principios democráticos. ¿Cómo ves vos en ese contexto esta sorpresiva escalada de verbal y arancelaria por parte del presidente bananero Noboa desde el Ecuador? Bueno, sí, Pedro, para concluir este tema de la posibilidad de un fraude, nosotros hemos denunciado, en este momento se está haciendo una rueda de prensa del pacto histórico porque el registrador se ha defendido diciendo, no, pero es que pueden acceder a revisar el código fuente, se nombran sus auditores, lo pueden hacer cuando quieran. Y lo cierto es que no se permite. O sea, van y muestran, ah, aquí está el código fuente, pero no hay acceso real al código fuente para poder ver si se puede manipular en un algoritmo para quitarle votos a nuestro candidato y tomárselos a otro. Eso no lo dejan ver. Pero si no lo dejan ver, pues no hay ninguna transparencia, Claro. contrario a lo que sucede en Brasil. Entonces tenemos esa preocupación que hemos denunciado y seguimos insistiendo en una auditoría forense de todos los software de estos procesos de escrutinio. Inclusive, una vez que se tiene acceso al código, es muy difícil poder detectar lo que se conoce en términos técnicos como las puertas traseras, ¿no? Es decir, una cantidad de trampitas a través de las cuales es posible aspirar ciertos datos, entre comillas, o inyectar ciertos datos en ciertos algoritmos de los mecanismos de conteo y de presentación de los datos. El mismo ritmo de la presentación de los datos puede servir precisamente para crear las condiciones de un golpe mediático que sustente un golpe electoral. Así ha sido, nosotros no tenemos duda de que hubo fraude en las elecciones en Honduras, de que hubo un fraude en las elecciones en Ecuador, de que posiblemente también hubo un fraude en las elecciones en Chile. Eh, pero no hemos tenido la voluntad de defender como corresponde la soberanía de nuestros procesos electorales y la transparencia
absoluta que debe haber frente a los procesos electorales, las garantías de poder tener copias espejo de esos software con una firma internacional donde pueda luego verificar si hubo manipulación o no. No, ese es un tema que tiene que ver con las garantías esenciales de una democracia, pero que tiene que ver incluso con la seguridad pública, la seguridad nacional en cada país. Pues tenemos que trabajar en esa dirección, Pedro. Aquí nos enfrentamos a eso, que es un monstruo con un gran poder corruptor y, y estamos promoviendo, pues, escribir testigos electorales en cada mesa, tener nuestros propios software, tener abogados y abogadas que acompañen las más de 3.000 comisiones escrutadoras. Vamos a tener más de 125.000 testigos electorales. Digamos, estamos movilizándonos para poder contener el fraude. Esa es nuestra garantía. Pero, Y siempre hay este tema, ¿no? Que los sectores progresistas a veces estamos un pasito atrás, en el mejor de los casos, de estos avances técnicos, entre comillas, de aquellos que dedican toda su vida, que digamos tienen toda una trayectoria de manipular desde el poder, manipular las cosas, y lo hacen, digamos, con gran ventaja que tienen el doble filo, ¿no? Por un lado, la cuestión, la manipulación en el campo electoral, pero también la manipulación mercantil, comercial, monopólica, que les da una gran presencia, digamos, institucional en el mercado, una gran continuidad en términos de las inversiones involucradas y obviamente el respaldo del deep state de los grandes países. Ahí está el tema de Palantir, ahí está el tema de la cuestión de Pegasus, que también el presidente Petro lo ha denunciado, software que ha sido comprado también en el Ecuador, software que también ha hecho mella en México, ¿no es cierto? Y una vinculación con estas estructuras internas de la inteligencia, del espionaje, del sicariato internacional, muy utilizados en el tema de la lucha contra la droga. Entonces aquí estamos hablando de un proceso de fusión de tecnologías ante las cuales digamos, las fuerzas populares, las fuerzas nacional populares en América Latina, tenemos que hacer un esfuerzo para dar un salto cualitativo. A los países, a los casos que tú estabas mencionando, yo me permitiría mencionar el caso de la provincia de Buenos Aires, de manera muy específica el caso de Paraguay y en algunos estados de Brasil, ¿no? Hay, conversaciones lastimosamente informales porque no ha habido la posibilidad de hacer un seguimiento específico. Aparte de esta cuestión, yo me permitiría ubicar, ¿no es cierto? Estas manipulaciones, digamos, técnicas en el momento mismo del hecho electoral, en el contexto de una serie de mecanismos de manipular la voluntad ciudadana, de corromper la democracia, de vaciar a la democracia. Y ahí me permitiría insistirte cuál es el rol que tienen, el favorcito que le está pagando, ¿no es cierto?, la derecha ecuatoriana a la derecha colombiana, que ya participó a través del fiscal Barbosa en contra del pueblo ecuatoriano en la candidatura de Andrés Arauz en el 2021, pero también cuando fue el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato uribista a alcalde de Bogotá, un general retirado que era también asesor del presidente Banquero Lazo, era el que daba la voz cantante, no eran las autoridades ecuatorianas, sino que a los pocos minutos de asesinado Villavicencio, era él el que daba las versiones, obviamente manipuladas, obviamente distorsionadas respecto a lo que había estado pasando. Pues parece ser que ahora el papel de Uribe, de Duque y de la revista Semana y sus contrapartes aquí en el Ecuador le están devolviendo el favor precisamente creando problemas entre nuestros pueblos y no se sabe dónde va a acabar este asunto. ¿Cómo ves este tema? bueno, Pedro, esto es de una inmensa gravedad. Efectivamente, en su momento, Francisco Barbosa se prestó, como tú lo mencionas, para manipular la información, a hablar de supuestas investigaciones que vincularían al candidato del progresismo de Correa en el Ecuador con el ELN en Colombia. Pues todo fue un montaje del que aquí Semana se hizo cómplice. En Ecuador pues reprodujeron esas difamaciones. Ahora estamos en un proceso donde la extrema derecha colombiana, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, en una relación estrecha que tienen con Novoa,
eh, arman todo un complot contra el gobierno de Gustavo Petro Rego para impactar este proceso electoral. Novoa dice que impone aranceles porque Gustavo Petro no está combatiendo el crimen organizado en la frontera. Bueno, empezando que tiene que ver los aranceles con el crimen organizado. Lo que hace el incremento de los aranceles es potenciar el contrabando y otro tipo de delitos asociados al contrabando. Así que no hay ninguna relación entre un tema y el otro. Pero luego aparece Álvaro Uribe Vélez de un viaje al Ecuador, regresa a Colombia y reta al presidente de la República cuando se hizo conocer por el gobierno colombiano que Álvaro Uribe Vélez eh, eh, se habría relacionado con Novoa directamente para hablar de ese tema de los aranceles contra Colombia. Y Álvaro Uribe Vélez lo negó enfáticamente, incluso retó al presidente colombiano a que si él probaba que él había conversado con el gobierno ecuatoriano, si él lo probaba que Álvaro Uribe Vélez renunciaría a la política. Y si no lo podía probar, que Gustavo Petro renunciaría entonces a la presidencia de la República. ¿Y cómo se supo de las conversaciones efectivamente de Uribe Vélez con Novoa? Porque la esposa de Novoa publicó en sus redes sociales fotografías de la reunión que habían sostenido con él. De la Pues la reunión prensa secreta. de la reunión secreta, la esposa lo delató. Y ahí quedó en evidencia cuán mentiroso es Álvaro Uribe Vélez y no le importa afectar la soberanía nacional, no le importa traicionar a la patria, que es un delito de traición a la patria, Claro. afectar los intereses nacionales. Aquí estamos hablando que están afectando miles de puestos de trabajo en Colombia, de personas que viven de las exportaciones hacia el Ecuador básicamente. Y está afectando también a los ecuatorianos, a la población Claro. ecuatoriana, porque efectivamente productos que están acostumbrados a comprar, ahora los tienen que pagar mucho más caros. Y para completar ese escenario, entonces Novoa dice, le pongo 100% de arancel a los productos colombianos. Empezó con el 35%, luego lo subió al 100% en esta campaña electoral luego de la visita de Uribe Vélez. Y ahora aparece la candidata de Uribe Vélez de extrema derecha a la presidencia, Paloma Valencia, diciendo que habló con Novoa y que Novoa muy generosamente bajó el arancel del 100% al 75% gracias a una llamada de ella. Bueno, eso es vergonzoso. Eso es como decía el presidente Rafael Correa esta mañana que lo entrevistaron aquí en Caracol Radio. Decía Correa, eso es tanto como si a mí me asaltan en la calle y me desnudan, me quitan desde la camisa hasta los calzoncillos y luego de ese atraco me devuelven los calzoncillos y yo quedo agradecido. Eso decía Correa esta mañana. Bueno, pero la cosa es más grave porque aquí es la candidata, es en este caso una amiga de la familia la que llama a los ladrones para que me devuelvan los calzoncillos, pues, ¿no? Exactamente, exactamente, lo cual es también un atropello contra la dignidad de la nación, también es contribuir a esa traición a la patria. De la señora agradecida, que porque ella llamó a Novoa, entonces Novoa del 100% bajó el 75% para hacerle un favor a su campaña política. Por eso lo que muestra es un entramado criminal entre Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, Novoa, para afectar al pueblo colombiano y para afectar también al pueblo colombiano, afectar los intereses nacionales de ambas naciones por intereses espurios puramente personales. Ahora, me parece que es muy importante el señalar que, al contrario de lo que quiere presentar la prensa monopólica, digamos, la prensa comercial, el esfuerzo que ha hecho el presidente Petro contrasta drásticamente con lo que fue todo la propaganda de guerra, que básicamente lo que estaba justificando es la represión en contra del pueblo colombiano, de la supuesta guerra contra las drogas, que caracterizó a los gobiernos de Uribe y Duque al menos, ¿no? Para no hablar de gobiernos anteriores de la derecha. Sí, ¿no? Y lo que hemos visto en el Ecuador desde que salió Correa del gobierno es un proceso de corrupción generalizado que ha tomado todo el aparato judicial, que ha penetrado toda la política. Lo que se ha propiciado es el crecimiento de las mafias en el Ecuador
alentado desde las mafias colombianas. Pero también la gran pregunta que se hace, ¿cuál es la relación de Novoa y su familia con todas estas exportaciones de cocaína que salen a través de cargamento de banana? Y eso habría que preguntarse, ¿cuál es el control que se ejerce sobre los puertos del Ecuador para evitar que Bien que de lo allí mencionas, salga Luis la Guillermo, droga? porque acá la prensa casi no lo menciona. Y de lo que tengo yo, referencias de amigos del exterior, de los compañeros de las organizaciones de ecuatorianos residentes en el exterior, y son ya 8 capturas que no son solamente de banano, también es en café, en otros, en cacao, en otros productos en los que monopoliza la familia Novoa, lo que y se han hecho unas capturas gigantescas. Es de sorprender también la relativa complicidad de las autoridades europeas, que también guardan una discreción que va más allá de la cortesía, ¿no? Sí, no, y eso tiene que ver, obviamente, también con relaciones políticas, con lavado de dinero, y por eso yo he propuesto, y tendríamos que seguir desarrollando esa posibilidad, de establecer una convención interamericana contra el crimen transnacional y contra el lavado de activos, para poder perseguir también estas grandes fugas de dineros o que se transforman en bienes comerciables, en infraestructura, en empresas que provienen del tráfico de drogas. Y eso tendría que investigarse. Pero bueno, en otro programa podríamos hablar de eso, pero Encantado, por aquí lo ahora, podemos desarrollar. Sabes que hemos tenido, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y modestamente esta ventanita queda abierta para economistas, abogados como vos o especialistas en temas del crimen organizado. Yo creo que es fundamental hacerlo porque en eso sí hay un aporte muy, muy significativo de gente progresista, de gente de izquierda que ha tenido funciones de gobierno y que podría, no solamente que tiene hecho un seguimiento, sino que podría dar cuenta tanto de los éxitos como de los fracasos de las iniciativas que se han venido tomando desde América Latina por presión de países como Estados Unidos, etcétera. Entonces tenemos compañeros aquí en el Ecuador, en Argentina, pero también en Chile, pero también en Perú, pero también en Colombia. Y vale la pena mencionar, a propósito de que se menciona el tema de Novoa, también hay que mencionar el caso del anterior presidente, el banquero Lazo, ¿no es cierto? Vinculado al reporte León de Troya, que lo hace la Policía Nacional, en el que se lo vincula con la mafia albanesa. Yo creo que es muy, muy significativo esto, porque, por ejemplo, analistas geopolíticos como el argentino Eduardo Bior señala claramente la relevancia a nivel mundial de la dirección que tiene Álvaro Uribe y su estructura de poder en su vinculación con el crimen organizado. Analistas internacionales como bueno, y José mira, Reveles, como Ricardo Soberón, José Reveles de México, Ricardo Soberón de Perú, ¿no es cierto? Han de hecho Perú, referencia a esta situación. Hemos hablado con Alberto Yepes y hemos, por ejemplo, hecho referencia para nuestra audiencia a un documento, a una publicación, una biografía no autorizada que la publicó la revista Newsweek de los Estados Unidos, en la que, hecha por el periodista Joseph Contreras, en el que claramente establecía la vinculación de él, antes de que sea presidente, de él, de la familia y del en ese entonces creo que era director de aviación civil de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar estas distintas fuentes. El presidente Petro, en el marco de toda la provocación que hace, todo el circo que hace el presidente Trump, va y le dice, mire, si quiere verdaderamente perseguir a quienes están traficando drogas, aquí está, ¿no? Es decir, en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, se está reuniendo como quien dice, la Junta Directiva Mundial del Narcotráfico. En esos mismos días lo cogen preso a alguien muy famoso aquí, precisamente remitido en el reporte León de Troya, que es el jefe de la mafia albanesa, Dritan Yitka, precisamente en Emiratos Árabes Unidos.
¿Cómo ubicas vos esta situación respecto a la iniciativa que está sugiriendo, ¿no? O sea, ¿cómo podría en los hechos encontrarse más allá de la propaganda, más allá de la justificación de la represión, acciones efectivas para contrarrestar esta escalada, esta infiltración del narcotráfico en la política de nuestros países, en las instituciones de nuestros países, con señales como las que ha dado el presidente Petro? Sí, Pedro, y efectivamente, pues estas mafias tienen vínculos transnacionales. Ahora ustedes han escuchado el escándalo de Honduras Gay con las grabaciones de Juan Orlando Hernández, supremamente graves, donde confiesa que su libertad se produjo porque judíos sionistas vinculados al gobierno de Israel pagaron por su libertad dentro de un complot a nivel continental para afectar eh, pues de forma inmediata a los gobiernos de Colombia, del Estado Petro Urrego, y del gobierno de Claudia Sheinbaum en México. Pero es más, en la entrevista conversa con Romeo Velázquez, que fue comandante del ejército hondureño, que contribuyó también al golpe de Estado contra Zelaya, donde Romeo Velázquez dice que ella tiene una lista de las personas a las que hay que eliminar y Juan Orlando Hernández le pide esa lista para complementar eventuales nombres de personas a las que habría que asesinar en Honduras. Eso es de esa gravedad. Aquí en Colombia le acaban de hacer un reportaje de más de media hora, Caracol, que es el principal medio del establecimiento en Colombia, para lavarle la imagen a Juan Orlando Hernández y presentarlo como un pobre, perseguido, inocente, que terminó preso en Nueva York gracias a un complot de la izquierda latinoamericana. Es de esa dimensión es de lo que estamos hablando. Juan Orlando Hernández, muy amigo también de Álvaro Uribe Vélez, de Novoa, ahora de Milei. Se sabe que Milei ofreció $300.000 para contribuir a no más que campañas de difamación, a operaciones de sabotaje. Entonces, eso está en curso. Por fortuna, pues estas grabaciones han sido también publicadas al día de ayer por la prensa española, eh, y la repercusión va siendo cada vez más importante. Así que tenemos que estar preparados para enfrentarnos a una mafia transfronteriza que controla también procesos políticos que les interesa seguirlos controlando, obviamente como en nuestro país, y nuestro reto es vencerlos democráticamente. Y también empezar a cambiar la narrativa. Tú has mencionado nombres de quienes han analizado cómo la guerra contra las drogas es un inmenso fracaso y solo sirve para violentar la soberanía de nuestros pueblos y para nutrir el negocio. Básicamente la guerra contra las drogas lo que hace es nutrir y multiplicar las ganancias. Y los grandes capitales del tráfico de drogas pues se quedan en los países del norte, se quedan en Estados Unidos, se quedan en Europa, ¿no? No, ni siquiera retornan a los países de origen de los traficantes. Así que eso también hay que tomarlo en consideración. El tema de la drogadicción hay que tomarlo como un asunto de salud pública, no como una guerra. Y hay que avanzar hacia los procesos de legalización de tal forma que si deja de ser un negocio, pues dejará de ser un problema. Podrá enfrentarse de otra manera. Eso lo ha denunciado reiteradamente nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, ha llevado esa discusión a Viena en el seno de la convención que se ocupa de estos temas, pero aún falta avanzar mucho más en la posibilidad de encontrar consensos internacionales sobre esta problemática. Ahora, aquí en lo que tú acabas de mencionar, hay dos elementos que me parecen particularmente delicados, particularmente graves y que requerirían una acción inmediata de las fuerzas progresistas de todo el continente, y no solamente del continente, porque esto involucra al mundo entero, ¿no? Y que tiene que ver con esta alianza cada vez más documentada, cada vez más evidente entre una extrema derecha
el narcotráfico y los organismos de inteligencia, de espionaje de varias potencias occidentales. Recordemos, para nuestra audiencia sobre todo, que Luis Orlando Hernández es, ¿no? No me acuerdo el Bueno, nombre. Orlando Hernández. Hernández, Orlando Hernández. este Sí. presidente hondureño instalado por el golpe de Estado que le dio a Zelaya, que le dio los Estados Unidos a Zelaya prácticamente. Es decir, en última instancia es el golpe de Estado en contra de la democracia interna del país el que crea las condiciones para impulsar y escalar la presencia del narco en nuestros países. Lo mismo podría hablarse aquí con la traición de Lenín Moreno, luego el gobierno de Lazo, el gobierno de Noboa. En las distintas partes del mundo se puede ver claramente eso. Recordemos el tema del escándalo Irán-Contras, ¿no es cierto? Como la vinculación directa de los Estados Unidos, de la CIA, de la DEA, del Pentágono en el tráfico de drogas, en la vinculación con los grupos de extrema derecha, inclusive con los grupos armados. En el caso colombiano, Luis Guillermo, tú nos podrás ilustrar con mayores detalles la vinculación, incluyendo las grandes transnacionales, con los paramilitares, ¿no es cierto?, y el narcotráfico, lo que hemos hablado de la presencia de intereses concretos, inclusive en la familia del propio Álvaro Uribe. Tenemos programas acá para quienes quieran acordarse respecto a estos temas, incluyéndole al héroe de la revolución nicaragüense y de la revolución cubana, el general Fabián Escalante, que daba detalles y nombres respecto a esta situación. Tenemos los reportajes que hemos hecho con Theo Ronken en torno a la muy temprana articulación de la Gestapo, de la internacional nazi, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, directamente vinculada a la CIA, a través vaya, el carnicero de Lyon, se me acaba de ir el nombre, Klaus Barbie, que lo instalan acá directamente en su relación con el tráfico de drogas, la instalación de escuadrones de la muerte y el Plan Cóndor, es decir, directamente ligado también a la infiltración a las Fuerzas Armadas latinoamericanas, pero en directa relación con la mafia sionista que operaba con el Estado de Israel. La mafia sionista que estaba en Estados Unidos, Arnold Rothstein, Buxi, el que fundó Las Vegas, y Meyer Lansky, ¿no? El que aparece inclusive en la película del Padrino. Entonces, estamos hablando de una cantidad de elementos que están ahí presentes. En el caso del Ecuador, claramente el hecho de que dos ciudadanos israelíes que estuvieron en la cápsula de seguridad del vicepresidente Otto Sonnenholzer aparecieron vinculados al tráfico de toda la corrupción de los hospitales, ¿no? Y a uno de ellos lo meten preso y lo matan a los 5 minutos, ¿no? Es una cuestión así gravísima. El caso de Margolis, Eduardo Cuauhtémoc Margolis en el caso de México, es decir, una cantidad de cuestiones así. Yo creo que es muy importante estos dos elementos que ubicas. La articulación del crimen organizado con la extrema derecha y su vinculación con los organismos de inteligencia de potencias extranjeras. ¿Cómo deberían las fuerzas progresistas de América Latina organizar su acción política para contrarrestar este complot? Bueno, Pedro, en primer lugar, hay que seguir informando y que la opinión pública, a través de medios importantes como el tuyo, crezcan y sigan informando sobre hechos que la prensa monopólica, controlada por ellos, nunca van a publicar. ¿Sí? Aquí te mencionaba lo del publireportaje que le hizo Caracol a Juan Orlando Hernández para mostrarlo como un pobre perseguido político de la extrema izquierda en el continente, que por eso terminó condenado como exportador de cocaína hacia los Estados Unidos, cuando el hermano de él también ha sido condenado por sus nexos con los carteles y está preso en los Estados Unidos. En relación con Álvaro Uribe Vélez, la CIA, la DEA, todos tienen desde hace mucho tiempo la información de cómo Álvaro Uribe Vélez ha estado vinculado con su familia al narcoparamilitarismo en Colombia. El papá de Álvaro Uribe Vélez fue miembro del cartel de Medellín. Él llega a ser alcalde de Medellín y luego director de la Aeronáutica Civil por esos nexos que tenía con Pablo Escobar Gaviria. Y luego termina siendo gobernador de Antioquia, también auspiciado por ellos. Luego su campaña a la presidencia de la República y el primer fraude que se organizó para que ganara
en primera vuelta de la elección presidencial estuvo auspiciado por las fuerzas narcoparamilitares en Colombia. O sea, Álvaro Uribe Vélez, bueno, y su hermano acaba de ser condenado, Santiago Uribe Vélez, a 28 años de prisión por haber organizado un grupo paramilitar, los 12 apóstoles se llama, eh, y las masacres que cometió ese grupo en el departamento de Antioquia cuando su hermano Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, sin contar los llamados falsos positivos, que ahora ya se estiman por la JEP en 7.800, en 7.387 casos. Así que el señor Uribe Vélez, amigo de Novoa, amigo de Juan Orlando Hernández, amigo de Milei, amigo de toda esta extrema derecha ligada a las mafias, se organiza para afectar nuestros procesos democráticos. O sea, ¿cómo reaccionamos? La primera forma de reaccionar es que la gente comprenda cómo se tejen esos nexos entre criminales que llegan a posiciones muy altas de poder. En segundo lugar, pues hay que impulsar mecanismos como el que yo propongo, crear una convención interamericana contra la delincuencia transnacional y el lavado de activos, que tendría que tener una fiscalía y una corte eh, que fuesen garantías de imparcialidad y de seriedad para hacer esas investigaciones a nivel continental, porque en todos nuestros países también hay gente muy capaz y muy honesta, dispuesta a hacer ese tipo de investigaciones y a que avance la justicia. Y tenemos que hacerlo, tenemos que sacudirnos de ese yugo mafioso que afecta a nuestras democracias en todo el continente, que impone presidentes también, ¿no? Lo de Arturo en Honduras es parte, pues, del resultado de esa violencia narcocriminal ligada a la excarcelación de Juan Orlando Hernández, que no sale por inocente, sino indultado por Trump, por solicitud de sus amigos israelíes y por el dinero que pagaron para hacerlo liberar, para Además, que con se esa dedique al vergüenza, ¿no? complot Es que decir, ahora está intentando desarrollar. Al presidente de los Estados Unidos le hacen que dé un indulto no por en nombre de la libertad y de la democracia como pretende, sino porque le han pagado estos rabinos sionistas. Es así Le patético, han ¿no? pagado, sí, sí, así de patético, que le han pagado para salir a desestabilizar la democracia en la región donde hay regímenes progresistas. Y bueno, eso lo enfrentamos. Por fortuna, pues hay también periodistas valientes dispuestos a denunciarlo y hay investigaciones también rigurosas que van tomando su curso. Tenemos que hacer avanzar los estados sociales de derecho en el continente. Ya está claro, Pedro, que todo lo que representa eh, estas mafias que han llevado a, a regímenes narco, narcocratas de bandidos en el poder, pues tiene que superarse. Y eso se gana también movilizando las conciencias ciudadanas para también vencer en las elecciones y proteger los resultados electorales. Yo creo que hacia allá vamos. Yo creo que este es el gran reto que tenemos hoy en Colombia, que es, es vencer de paso al gobierno de Trump, a la CIA, que ya sabemos está involucrando en nuestra campaña política, vencer los intentos de fraude en el proceso electoral, es derrotar todas esas mafias que son, que son transfronterizas como lo hemos visto. Entonces, el reto es la movilización ciudadana y la profundización de la democracia, pero nosotros no tenemos alternativas distintas. Y por supuesto, luego avanzar en ese sueño de Simón Bolívar y de Martí, de llegar a tener eh, una unión de repúblicas latinoamericanas y del Caribe confederadas que nos permita contar en los destinos de la humanidad. Eso es fundamental. Pero mira, yo creo que en ese proceso de alertar a la población, en el marco de esta verdadera guerra cognitiva, en el marco de estos operativos de guerra psicológica que los estados y los aparatos ideológicos de Estado, llamémoslo, que incluye en algunos casos a las propias iglesias, sobre todo algunas iglesias pentecostales, que incluye a los medios de comunicación y que en muchos casos incluye a una academia. Al menos la parte posmoderna, no solamente la derecha, sino al menos con la parte posmoderna de la izquierda,
que se prestan para este tipo de cosas. Nos recordemos de aquellos sectores que hablaban desde la izquierda, criticaban cuando fue el golpe de Estado en contra de Evo Morales en el 2019 y que apoyaban por decir que la señora Áñez era mujer, entonces que valía la pena apoyar ese tipo de cosas. Mira, yo creo que es muy importante lo que estás planteando ahorita y parte de esa alerta incluye los atentados de falsa bandera. En el caso del Ecuador, cada vez que hay movilizaciones sociales, hay bombazos, aparecen, que quemaron la Contraloría en octubre del 2019, volaron una cuadra entera en Guayaquil en julio del 2022 y en estas últimas movilizaciones de noviembre, pues apareció ya claramente, no solamente que hubo una bomba, hubieron muertos, sino que apareció claramente la trayectoria sospechosa de un automóvil de la propia familia Novoa en el marco de los acontecimientos. Yo creo que es muy importante ubicar esto porque ya se menciona el hecho de que puede haber lo que llaman los teóricos, los del marketing político, los October Surprise, ¿no? Frente a las elecciones de noviembre en los Estados Unidos, se ha detectado que siempre hay eventos así dramáticos, muy sangrientos en muchos casos, muy dolorosos, que cambian el curso de las elecciones, que cambian las tendencias electorales. Podría ser que se pueda, que se quiera forjar o que se quiera inventar un atentado como el que tuvimos aquí en el caso de Fernando Villavicencio, ¿no es cierto? Y con eso transformar las elecciones también en Colombia. ¿Cómo ves vos esa posibilidad? Sí, Pedro, de hecho lo hemos vivido aquí con dolorosos atentados de hace unos días. Aquí se colocaron unos explosivos en el departamento del Cauca, en una zona rural, donde 20 humildes personas, entre ellos una lideresa social, indígena, fueron víctimas de ese atentado terrorista. Y en un territorio que vota por la izquierda, que apoya el gobierno progresista, y sale la extrema derecha a decir que esto es responsabilidad de la paz total del gobierno de Petro y lo convierte en una campaña política contra nuestro candidato Iván Cepeda, diciendo que él es el artífice de la paz total y que por la paz total entonces es un acto de terrorismo contra nosotros mismos. Bueno, es la manera maniquea, lo que nosotros denunciamos, que es la política de la muerte, la necropolítica, lo que la extrema derecha está acostumbrada a realizar. Y recordamos también varios autoatentados que se hicieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en su aspiración a ser reelegido y fue reelegido, donde no les importó poner bombas y producir muertes que luego se supo han sido colocadas por ellos mismos. Esas son estrategias que buscan deslegitimar las luchas sociales, las reivindicaciones populares, haciendo aparecer atentados de naturaleza terrorista, donde luego reprimen y dicen que hay alguna relación entre las protestas sociales y el terrorismo. Esa es una vieja estrategia, pues la gente ya en la opinión pública está aprendiendo que se trata de estrategias criminales perversas y no comen cuento, no tragan entero. Yo creo que eso es parte de los análisis también que la gente tiene que ir haciendo. Lo que aquí encontramos también en Colombia es una mayor madurez de nuestra población frente a este tipo de hechos. Y la gente dejó de ser, gracias a este gobierno de Gustavo Petro Urrego, un mero espectador en los procesos electorales cada 4 años para entrar a decidir su propio destino a través de las urnas y no de la violencia. Yo creo que este es un buen ejemplo que hay que seguir, que hay que consolidar. Y si ganamos hace 4 años, Pedro, como lo decía hace un rato, cuando no teníamos gobierno, no teníamos nada, solo represión, violencia, difamación, manipulación y ganamos, pues hoy tenemos muchas más posibilidades de triunfo, dada la alta popularidad de Gustavo Petro Urrego, una popularidad que sigue creciendo y, como le decía antes, que se extiende a nuestro candidato Iván Cepeda Castro. Cuéntanos un poquito más de esto, que me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, cómo se han ido creando nuevas raíces de la esperanza, nuevas raíces de la autoconfianza de la gente, del empoderamiento de la gente, que le permite actuar como con una cierta inmunidad frente a esta manipulación que antes era relativamente impune.
¿Qué tan eficaz es esta agenda de atemorizar a la gente, de confundir a la gente por parte de la extrema derecha? ¿Cómo está reaccionando el electorado, la población colombiana en general? Bueno, la mayoría que está con el gobierno, que respalda las políticas de gobierno, que respalda esta campaña presidencial de Iván Cepeda Castro, es gente que dejó de creer en los medios de comunicación del establecimiento, que ya no consumen Caracol ni RCN, que ya no consumen la revista Semana, que a través de la democratización que se ha logrado de la información, a través de las redes sociales, se informan directamente y se confrontan a esa manipulación violenta también de la más media del establecimiento colombiano. Y eso se vio reflejado en lo que fue la victoria de Gustavo Petro Rego. ¿Qué sucedió cuando Gustavo Petro Rego fue alcalde de Bogotá? Del primer día hasta el último día de su gobierno lo trataron de inepto, lo trataron de irresponsable, lo trataron de comunista, lo trataron de la peor forma. Y finalmente, después de haber sido suspendido a 18 años en su ejercicio público, pudo regresar gracias a una medida cautelar que logramos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿qué quedó de eso? Que la gente agradecida, pese a esa manipulación del establecimiento en sus medios de comunicación, la gente agradecida por las obras de gobierno en la capital de Gustavo Petro Rego es la que lo hacen elegir presidente de la República en el 2022. O sea, que el pueblo ha ido madurando y ha ido comprendiendo, sabe diferenciar entre la mentira, la difamación de la más media y la realidad. Y en este gobierno, pues el pueblo colombiano se ha ido beneficiando, y no solamente el pueblo, porque la infamia de este establecimiento, que ni siquiera reconocen que Petro ha hecho crecer la economía colombiana, que han crecido las exportaciones colombianas, que incluso las empresas más grandes del país han multiplicado sus fortunas en la medida en que se ha incrementado el turismo internacional. Hemos tenido más de 21 millones de turistas extranjeros en estos 3 años, que han representado más de 32 mil millones de dólares de divisas para el Estado colombiano. Hemos tenido el crecimiento de nuestras agroexportaciones, que ya le representan a Colombia más de 16 mil millones de dólares al año, etcétera. Y incluso los grandes banqueros que se aprovechan siempre del pueblo trabajador han tenido ganancias superiores a las de ningún otro gobierno de la derecha en Colombia. O sea, la estabilidad macroeconómica del país ha sido excelente, el manejo de la economía ha sido excelente, se han multiplicado las fuentes de trabajo en Colombia, y aún así siguen diciendo que este es el peor gobierno de la historia, siguen manipulando la información, pero pues la gente ya no les cree ese cuento. Bueno, y cuentan, nos has dicho algo respecto a cómo ha ido convirtiéndose, cómo ha ido creciendo, se ha ido instalando y ha ido creciendo un referente crítico dentro de la población colombiana. Pero hay otra parte que todavía sigue siendo prisionera del discurso, de los referentes, de los afectos, de la campaña de odio permanente que genera la derecha. ¿Cómo ves vos la capacidad que podría tener, primero, el desempeño de Petro, que ya habla muchísimo que después de 4 años de tanto torpedeo pueda seguir siendo un referente generador, un referente alimentador? ¿Cómo ves vos la posibilidad de que Iván Cepeda pueda también revertir, por ejemplo, en el escenario de una segunda vuelta, parte de ese control ideológico que tienen sobre ese sector de la población y cómo puede ir avanzando, digamos, la dirección moral de la izquierda, de los sectores progresistas sobre el escenario ideológico colombiano? Bueno, Iván Cepeda Castro es un hombre progresista, es un filósofo, es un defensor de derechos humanos. Lo conozco muy bien, hemos sido sus abogados durante más de 30 años acompañándolo en el proceso de justicia por el magnicidio de su padre, el senador Manuel Cepeda Vargas. Constituimos con él el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. Llevamos su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por el asesinato de su padre. Eh,
Iván lo que encarna es una convicción profundamente democrática, de talante, de compromiso en la defensa de los derechos humanos y en un compromiso por la ética política, yo diría, se convierte en un referente nuestro como lo fue Pepe Mujica para los uruguayos. Él ha estado en el Congreso de la República durante varios periodos legislativos y nadie puede ir a señalar que Iván Cepeda propuso algo irregular en la vida pública o algún tipo de contrato o algún tipo de recomendación, jamás. O sea, es un hombre que encarna la ética en la política, como lo hizo Pepe Mujica en Uruguay, encarna esa ética en la política. Es un hombre que ha desarrollado con absoluta transparencia toda su lucha contra Álvaro Uribe Vélez, que finalmente es lo que lo ha catapultado como una figura pública nacional, porque Uribe Vélez, molesto por los cuestionamientos que le hacía Iván Cepeda Castro, por las relaciones de Uribe con las mafias y el paramilitarismo, decidió perseguir a Iván Cepeda Castro y lo denunció ante la Corte Suprema de Justicia de que Iván estaba comprando testimonios de paramilitares y narcotraficantes en las cárceles para que declararan en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso duró 4 años en la Corte Suprema de Justicia. Y lo que estableció la Corte es que el criminal era Álvaro Uribe Vélez, el que compraba testimonios era Álvaro Uribe Vélez, absolvió a Iván y le abrió una investigación, lo puso preso. Él, para ir a la justicia de la Corte, renunció a su condición de senador y el proceso terminó en manos de un corrupto, de Francisco Barbosa, como fiscal general, amigo de él, amigo de Para Iván nuestra Duque. audiencia, déjame subrayo que Francisco Barbosa es el fiscal que intervino en las elecciones del 2021 mintiendo respecto al fondeo de la campaña de Andrés Arauz, cosa que fue muy Exactamente, importante en la reducción de votos y en el fraude que también se dio en el 2021. así es. Bueno, entonces Iván Cepeda encarna una lucha contra la macrocorrupción, que es lo que él ha asumido como su principal compromiso. Eh, Combatir esa macrocorrupción, crear un sistema nacional contra la corrupción, fortalecer la Fiscalía General de la Nación en lo que tiene que ver con la dirección contra la corrupción, etcétera, y proponiendo una serie de medidas, que los condenados por corrupción no puedan tener la casa por cárcel ni tratamientos privilegiados en la prisión, pero también que se pueda declarar la imprescriptibilidad de la corrupción tanto a nivel disciplinario como penal, cuando esos hechos de corrupción han impactado derechos humanos como el acceso potable, el acceso al agua potable de las comunidades, el acceso a la alimentación escolar de los niños, el acceso a la salud de la población, etcétera. Entonces, eso tiene un mensaje muy fuerte. Obviamente se requerirá tener las mayorías en el Congreso para poderlas aprobar, pero él está llamando a una gran alianza por la vida. Y en esa alianza por la vida se han ido vinculando personas progresistas, decentes, de otras fuerzas políticas, que se sienten interpretadas en las propuestas de Iván Cepeda Castro. Y no son propuestas que puedan realmente preocupar a los sectores de centro de Colombia, de que es que se va a acabar con la democracia, de que se va a establecer una constituyente para que Petro llegue a perpetuarse en el poder. No, nada de eso. Tiene que ver con O como hacer decían vivo el acá, que van Estado a comer a Social de los Derecho. guaguas, que van a comer a los guaguas crudos, que van a estatizar la televisión, el carro. Sí, no, aquí está ayer entrevistaban a una senadora que también estuvo aspirando a la presidencia, María Fernanda Cabal, también del uribismo, de la extrema derecha, diciendo que el gran peligro es el comunismo que representa Iván Cepeda y que y que ya nos metió su manifiesto comunista, el manifiesto comunista en el plan de gobierno. Y bueno, esta señora en su vida se habrá leído el manifiesto y tampoco se ha leído el plan de gobierno de Iván Cepeda Castro, pero pues esa es la propaganda de la derecha y sobre eso siguen insistiendo. Sí, logran impactar algunos sectores de la población con ese discurso de los que todavía se dejan manipular, pero por fortuna
la gran mayoría de la población se va alejando del impacto negativo de esos medios de comunicación porque ya se conoce que su afán es difamar para que el establecimiento vuelva a gobernar. Ahora, me parece muy interesante que lo que has mencionado en algunos momentos en esta conversación, de que encima de lo que ya, de la articulación que había logrado, que es un acumulado histórico, ¿no? De distintas fuerzas que han tenido una larga trayectoria de lucha por la democracia, por los derechos humanos en Colombia, que constituyen el pacto histórico, se han sumado nuevas fuerzas. Es decir, a pesar de que han habido problemas y traiciones dentro del gobierno de Petro, ¿no es cierto? Han habido disidencias anteriormente dentro de las fuerzas progresistas que no apoyan a Petro. Luego dentro del gobierno hubieron problemas en esta candidatura de Iván Cepeda. A las fuerzas que ya fueron articuladas por el Polo, por el pacto histórico, se han sumado nuevos sectores. ¿Cómo ves vos este proceso de configuración de nuevas mayorías, de convergencias? Sí, tenemos ya la adhesión de liberales progresistas Mm. que se han rebelado contra el expresidente César Gaviria, que es el que sigue manipulando el partido, que en contravía de los estatutos del partido, que manifiesta desde su preámbulo que el Partido Liberal en Colombia es un partido de tendencias de izquierda, termina apoyando la candidatura de la extrema derecha. Y esa rebelión, pues es también de muchas personas electas en nombre del Partido Liberal que reaccionan contra la manera como César Gaviria ha ido destruyendo la credibilidad del liberalismo en Colombia. Eh, y también las bases del Partido Liberal, las bases no afectadas por la corrupción y el clientelismo, apoyan a Iván Cepeda Castro. Justamente se va a realizar un gran evento nacional de adhesión de todas estas personas, de todos estos liderazgos nacionales y regionales de los liberales a la campaña de Iván Cepeda Castro, pero también incluso del Partido Conservador. Hay algunos elegidos incluso al Congreso de la República que han expresado su voluntad de romper contra la decisión del Partido Conservador de apoyar a Paloma Valencia y de apoyar a Iván Cepeda Castro. También dentro del Partido Conservador hay gente progresista que ha estado arropada por las banderas de ese partido, porque también dentro de distintos partidos, pues hay gente decente. La gente decente pues termina no aceptando que los directivos de sus partidos extiendan los mantos de apoyo corruptos a personas de un origen espurio como la candidatura de Paloma Valencia y lo que representa ella con el apoyo de Álvaro Uribe Vélez en esta carrera hacia la presidencia de la República. Y no hemos hablado de Abelardo de la Espriella, que es peor, es abogado de los narcos, que puede ganar, incluso le puede ganar a Paloma Valencia la segunda posición en la elección del 31 de mayo, que es un hombre que se ha vuelto multimillonario, se moviliza en sus aviones privados, en sus helicópteros, que se hizo rico defendiendo mafiosos Qué y bestia. robando a los mafiosos. Y él es el que también es un protegido de Uribe Vélez, también se declara hijo de Uribe Vélez. Y cualquiera de los dos seguramente va a ser Abelardo de la Espriella quien, si hay una segunda vuelta, pasa a la segunda vuelta a competir la elección presidencial con Iván Cepeda Castro. Bueno, Luis Guillermo, yo sé que estás con muchas ocupaciones en estos días. Yo quiero respetar tu tiempo y agradecerte muchísimo tu paciencia para atender esta conversación. No sé si quieras completar esta reunión con unos últimos comentarios. Sí, muchas gracias, Pedro. Sí, llamar a la conciencia del pueblo ecuatoriano, del pueblo colombiano, del pueblo latinoamericano. Tenemos que unirnos, tenemos que declararnos hermanos de una causa que es la causa de la dignidad humana. Luchar a fondo por una real integración de nuestros pueblos. Por eso nuestra propuesta de avanzar hacia una unión de repúblicas latinoamericanas y del Caribe en una confederación donde lleguemos a tener
un ejecutivo confederado, unas Fuerzas Armadas confederadas, un banco confederado, una moneda confederada, donde podamos, como lo decía hace unos momentos, contar en los destinos de la humanidad. Y tenemos que aprovechar pues toda la larga experiencia que hemos tenido de los distintos tratados, desde la CELAC hasta UNASUR, y avanzar más allá. Yo creo que este es nuestro gran reto. Pero tenemos también que avanzar con la unidad de todas las fuerzas progresistas. Yo creo que también nos ha hecho daño en que en determinados momentos no estamos más ocupados por pelearnos entre nosotros Eso. internamente, por darnos codazos, en lugar de entender que los destinos de la humanidad están en juego y que eso es más importante que el protagonismo personal, que el caudillismo, que el narcisismo. No, tenemos que dejar todo eso de lado y ser responsables en la necesidad de hacer que nuestras democracias florezcan, que la dignidad se multiplique, que podamos tejer solidariamente entre nuestros pueblos las esperanzas para redimir las tristezas, las angustias, las afugias de nuestras mayorías que siguen estando desposeídas de educación, de salud, de oportunidades de cultura, de recreación, de deporte, de trabajo. Todo eso lo podemos lograr porque pues nuestros pueblos son inmensamente ricos. Nuestra naturaleza nos ha dotado de recursos extraordinarios. Solo tenemos que evitar que sigan siendo capturados y los estados capturados por intereses mafiosos, criminales, ajenos a la decencia humana. Ese es nuestro mensaje, Pedro. Vamos a vencer en Colombia. Yo espero que Sánchez va a ganar en Perú contra Keiko Fujimori, que esa elección pueda ser también una elección que nos dé esperanzas para América Latina y que podamos seguirnos sacudiendo de estos yugos mafiosos, criminales, profundamente dañinos a la humanidad. Muchísimas gracias, Luis Guillermo. Que viva la democracia en toda América Latina. A construir la patria grande. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno,